Les pido que por favor estén atentos porque yo suelo hablar bastante rápido y quizá me acelero demasiado. De todas formas, si alguien cree que aceleré demasiado, me avisa y debajo de las revoluciones. Vamos a ver 3 temas hoy que son muy importantes, ¿no? Insuficiencia respiratoria aguda, porque también tenemos una insuficiencia respiratoria crónica, pero esa no es la que voy a cerrar el WhatsApp. Ahora que estamos con el tema del coronavirus, pues es algo que todos debemos manejar. Neumonía adquirida en la comunidad es el tema que ustedes tienen que conocer muy a fondo, y aquí obviamente la antibioticoterapia, que es lo que preguntan en el examen, y neumonía intrahospitalaria, las definiciones, porque en líneas generales no es que tengan que aprendérselos, es un manejo ya un poco más de especialidad, pero no está mal saber las bases, y asma, que es amén, ¿no? Tienen que saberlo definitivamente. ¿Se están pasando las diapositivas? Está en la segunda diapo. Qué raro. No corre, ¿no? Porque yo estoy pasando de diapositiva en diapositiva, pero sí, no avanza. Ahora sí estoy en la cuarta, en insuficiencia respiratoria aguda. Ah, sí, ya. Ya, bueno, si se para, chicos, por favor, me avisan. Estamos en insuficiencia respiratoria aguda. Bien, entonces, ¿cómo definimos insuficiencia respiratoria aguda? Como bien ahí dice, es un síndrome clínico que se va a caracterizar porque hay una incorrecta oxigenación arterial, que además se puede acompañar, como no se puede acompañar, de una eliminación incorrecta de CO2, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos definir de manera objetiva una insuficiencia respiratoria, tenemos que tener en cuenta un criterio. El criterio que se tiene que cumplir sí o sí es que la presión arterial de oxígeno sea menor a 60 milímetros de mercurio. Esto puede ir acompañado de una hipercapnia, puede ir acompañado de una normocapnia o de una hipocapnia, que es la alteración del CO2, ¿no? De la presión arterial de CO2, pero no es fundamental para que yo dé una definición de insuficiencia respiratoria. Entonces, cuando les pregunten cuál es la definición de insuficiencia respiratoria, es presión arterial de oxígeno menor a 60 y presión de CO2 variable, porque puede cambiar, ¿no? Hay situaciones en las que vamos a ver que está elevado, situaciones que está disminuido y situaciones que está incluso normal. ¿Y cómo vamos a diagnosticar o cómo medimos, mejor dicho, ¿no? La presión arterial de oxígeno? Podemos medirla de 2 maneras, ¿no? Siempre el gold standard para esto va a ser la gasometría, ¿no? Pero recuerden que este es un procedimiento bastante cruento, bastante doloroso, es un procedimiento invasivo que bastante difícil de realizar en la práctica, por ejemplo, en la práctica diaria en casa, no se va a poder. Para eso existen los métodos no invasivos, como es la oximetría de pulso, que si bien es cierto, no nos da una exactitud, no nos da precisión de los datos, sí nos va a dar una estimación, ¿no? Y acá tenemos una tablita, no sé si la pueden ver, que se corresponde la presión arterial de oxígeno con la saturación de oxígeno, ¿no? Tal es así que cuándo tenemos que ponernos alertas, ¿no? Incluso esta información es válida, sobre todo, ¿no? En estos tiempos. Cuando el paciente empiece a saturar 95, eso podría reflejarnos que su presión arterial de oxígeno está en 80, ¿no? Esto ya nos revela una situación de hipoxemia, es decir, falta de oxígeno en tejidos. Sin embargo, si mi paciente empieza a desaturar por debajo de 90 y hacia abajo, eso quiere decir que, por ejemplo, su presión arterial de oxígeno en sangre está en 60, 50, 40 y así respectivamente, conforme vaya bajando, ¿no? Y esto, que está en rojito, ya se denomina insuficiencia respiratoria, ¿no? 95% de saturación me indica que el paciente puede estar entrando en hipoxemia, pero valores por debajo de 90 ya me dicen que el paciente está en insuficiencia respiratoria. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Cuando decimos hipoxemia, presión arterial de oxígeno está menor a 80, pero mayor o igual a 60. Y insuficiencia respiratoria será cuando los valores de oxígeno en sangre sean menores a 60, bajo ciertas condiciones. Este paciente tiene que estar en reposo, tiene que estar a nivel del mar, respirando aire ambiental, y que puede o no puede acompañarse de una alteración del CO2, ¿no?
Y otra cosa bastante importante cuando nosotros hablemos de insuficiencia respiratoria es la clasificación que nosotros le vamos a dar. Y se puede encontrar clasificaciones, pero las más importantes podemos decir que son estas tres. ¿Así en la EPO 3? ¿Pasó? Ya creo que así. Así sí se ve. No. Chicos, ¿se ve? Estamos en la parte de hipoxemia e insuficiencia respiratoria, por favor, confirmen. La tipo 5. Ajá, en la 5. Bien, ya. Entonces continuamos. Ya no lo voy a agrandar porque creo que se pierde. Entonces tenemos tres tipos de clasificación. El tiempo de instauración, los parámetros gasométricos y la severidad que nos va a dar el PAFI, ¿no? Bien, la primera clasificación. Según el tiempo de instauración, yo puedo tener una insuficiencia respiratoria aguda, que son las IRAS de las que vamos a hablar ahora. Puedo tener una crónica, puedo tener una crónica reagudizada, generalmente por infecciones, ¿no? En pacientes que se encuentran constantemente en hipoxemia, como son los pacientes que tienen EPOC. Con respecto a los parámetros gasométricos, este es el que nos importa principalmente porque esa es la clasificación que les van a tomar, la que les van a preguntar. Tenemos dos tipos principalmente, es el tipo 1, que también se llama hipoxémico, que también se llama parcial. ¿Por qué se llama parcial? Porque lo único que se ha alterado, bueno, lo único y fundamental, ¿no? Es el oxígeno. Sin embargo, la presión arterial de CO2 va a conservar valores normales o va quizá irse un poco hacia la baja, pero no hay un aumento en el CO2, ¿no? Y el gradiente alveolo arterial va a estar aumentado. Y en el tipo 2, que es la hipercápnica o también llamada total, se llama total porque a diferencia de del primer tipo, ambos valores están alterados. Es decir, la presión de oxígeno y la presión de CO2, ambos están aumentados y vamos a tener un gradiente alveolo arterial normal. Finalmente, la severidad va a estar dada en una situación de hipoxia, ¿no? Una hipoxemia por el PAFI, que puede ser leve, moderado, severo, según los valores que vaya alcanzando. Y bien, para poder entrar en lo que es la fisiopatología y toda la enfermedad como tal, primero tenemos que conocer cómo es una hematosis, un intercambio de gases normales, ¿no? Que creo que todos ya manejamos el concepto, ¿no? No importa ahorita entrar en detalles, pero sí tenemos que saber en qué consiste. Entrada de oxígeno, ¿no? La idea es que atraviese el alveolo, finalmente pase a los capilares alveolares y este oxígeno llega a la sangre y de manera inversa, ¿no? El CO2 difunde hacia afuera del alveolo para poder ser exhalado por las vías respiratorias. Recuerda que el capilar, como este esquema es bastante básico, pero es importante darnos cuenta que los capilares alveolares tienen un extremo venoso por donde llega la sangre que se recoge de todo el cuerpo y sangre con alto contenido de CO2, y tenemos un extremo arterial, ¿no? Y en el centro es donde supuestamente se va a producir el intercambio de gases. Bien, esto que sigue, que son los mecanismos fisiopatológicos de la hipoxemia, o también se puede decir de la insuficiencia respiratoria aguda, siempre lo van a preguntar. Entonces, te lo tienes que saber de memoria. Los 5 mecanismos fisiopatológicos son la disminución de la fracción inspirada de oxígeno, la hipoventilación alveolar, la alteración de la difusión, el efecto shunt sanguíneo o cortocircuito derecha-izquierda y desequilibrio ventilación-perfusión. Cada uno de estos nos va a explicar diferentes causas de insuficiencia respiratoria y la verdad, o sea, en un inicio uno piensa que lo tiene que memorizar, pero una vez que lo puedes razonar y lo entiendes, ya no es necesario entrar en memorización. Si se puede ver, yo no estoy viendo la primera diapositiva, la verdad. Estamos en la diapositiva 9, espero que todos lo estén viendo. Entonces, el primer mecanismo que vamos a estudiar es la disminución de la fracción inspirada de oxígeno. Como ya sabemos, ¿no? Nosotros en el aire ambiental, que es el que podemos respirar, tenemos una cierta concentración de oxígeno, ¿no? De moléculas de oxígeno, que no son las predominantes, pero que tienen una importante concentración. No sé si alguno de ustedes recuerda cuál es la concentración de oxígeno en el aire a nivel del mar. La A, la B, la C, la D o ninguna de las anteriores. Si les da mucho la chicos, los pueden escribir, no hay problema, pero la idea es que participen. A ver, Milagros, creo que estás por ahí. Milagros, ¿tú te acuerdas cuál es la concentración de oxígeno en sangre? ¿Sigue la diapo 3? 21%.
Ajá, muy bien, 21%, exacto. Bien, sabiendo esto, que es muy importante, vamos a empezar a hablar de qué se trata ese primer mecanismo. En este primer alveolo que estamos viendo, es un alveolo normal, ¿no? Con una concentración de oxígeno en su interior normal. Recuerda que el oxígeno que va a ingresar tras una inhalación va a determinar la presión alveolar de oxígeno. Entonces, la cantidad de oxígeno que se encuentre acá, después de una inhalación, me da la presión alveolar de oxígeno. Y la cantidad de oxígeno que logre pasar del alveolo hacia el capilar es lo que me va a dar la presión arterial de oxígeno. Entonces, son dos conceptos diferentes y no miden lo mismo, ¿no? Vamos a ver que no es el mismo valor, bueno, tampoco no hay una gran diferencia, ¿no? Pero no es el mismo valor la presión que vamos a encontrar a nivel del alveolo y la presión que vamos a encontrar a nivel del capilar. Lo que debe suceder normalmente es esto, ¿no? Que ambos valores se encuentren en valores, bueno, normales. ¿Qué sucede cuando nosotros, por ejemplo, nos vamos a la altura, donde sabemos que las moléculas de oxígeno están más dispersas, están más separadas, ¿no? La presión de oxígeno es mucho menor a la altura? O, por ejemplo, si estamos en un lugar cerrado, con más personas, con personas dentro, ¿qué sucede? Cuando al momento de que nosotros realizamos una ventilación o una respiración, vamos a eliminar CO2 y ese CO2 va a desplazar al oxígeno y finalmente vamos a disminuir también la cantidad de oxígeno en el aire ambiental. Finalmente, en los incendios, por los mismos motivos, este CO2 o este CO, el monóxido de carbono, va a ocupar el lugar del oxígeno y va a causar, obviamente, una disminución en la fracción inspirada de oxígeno, que ya no va a ser 21%, sino que va a ir disminuyendo según el gas que lo esté reemplazando. Entonces, vamos a ver este mecanismo de insuficiencia respiratoria aguda justamente cuando estemos a grandes alturas, cuando estemos en lugares cerrados y cuando estemos frente a un incendio, el paciente va a responder, obviamente, pues a esta etiología. ¿Qué pasa con el gradiente alveolo arterial? El gradiente alveolo arterial va a estar definido por la obstrucción o el impedimento al pase que se encuentre del alveolo al vaso, ¿no? Y en este caso no vamos a encontrar una alteración a ese nivel porque la alteración no es a nivel del parénquima, sino que es a nivel externo a la ventilación. Entonces el gradiente alveolo arterial está totalmente normal. ¿Y por qué la presión de CO2 va a estar disminuida? Porque nosotros, recuerda, en un intento de poder ventilar mucho más, vamos a terminar teniendo una hiperventilación. Entonces, esta hiperventilación va a hacer que yo exhale más CO2, y este va a verse obviamente disminuido. Entonces, estamos frente a una situación de hipoxemia y además de hipocapnia. El siguiente mecanismo por el cual uno puede entrar en insuficiencia respiratoria aguda es la hipoventilación alveolar. En la hipoventilación alveolar, ¿cuáles son las patologías que nos las pueden causar? Van a ser todas aquellas enfermedades que vayan a dificultar la correcta ventilación del cuerpo, ¿no? Bueno, de los pulmones en este caso. Por ejemplo, enfermedades neuromusculares, llámese miastenia gravis, llámese síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo, también patologías de la caja torácica, como puede ser la cifoescoliosis, o de repente si yo tengo alguna fractura a nivel de la caja torácica, o de repente si hay una malformación y no me pida respirar de forma correcta, también voy a tener una hipoventilación alveolar. Finalmente, si yo, por ejemplo, consumí muchas benzodiazepinas o muchos depresores del sistema nervioso central, de igual manera voy a empezar a hipoventilar. ¿Y qué es lo que voy a encontrar? Obviamente como mi aparato externo a los pulmones que se encarga de la ventilación, llámese esqueleto o músculos, están alterados por X factores, ¿no? Pueden ser infecciosos, farmacológicos, estructurales, anatómicos, no se va a dar una correcta expansión y acortamiento del tórax. Entonces, ¿qué voy a tener como consecuencia de eso? Voy a dejar de tener la fuerza suficiente para que entre la suficiente cantidad de oxígeno a mis alveolos. Entonces tengo una presión alveolar de oxígeno disminuida. Y si tengo una presión alveolar de oxígeno disminuida, obviamente que va a dejar de pasar menos oxígeno hacia el capilar y por lo tanto también tengo una disminución de la presión arterial de oxígeno. Pero ¿qué pasa con el CO2? Si no tengo fuerza para poder inhalar, tampoco tengo fuerza para poder exhalar de forma correcta el CO2 y por lo tanto mi cuerpo empieza a retener CO2, retiene CO2 y entra en una situación de hipercapnia, ¿no?
Pero el gradiente alveolo arterial, como la alteración nuevamente no tiene nada que ver con el parénquima pulmonar, se mantiene normal, ¿no? Obviamente que el paciente pues tiene una bradipnia, tiene una hipoventilación y va a empezar a acumular CO2. El tercer mecanismo es la alteración de la difusión, ¿no? En este caso, como bien dice el nombre, ¿no? La alteración de la difusión, eso quiere decir que hay una barrera que está impidiendo la correcta difusión de oxígeno desde el alveolo al capilar. Por ejemplo, en las neumopatías intersticiales, de ellas una de las más conocidas, obviamente la fibrosis pulmonar. Aquí sí voy a encontrar una barrera al paso desde el oxígeno en el alveolo al capilar. Pero recuerda que aquí el problema no es la inhalación. Eso quiere decir que la presión alveolar de oxígeno está bien, es normal. El paciente puede inhalar correctamente el aire. Sin embargo, se encuentra con esta barrera que impide que el oxígeno pase o pase muy poco o casi nada, y obviamente eso se refleja como una disminución en la presión arterial de oxígeno. Pero Valeria, en todo caso también debería ser que no puede salir el CO2, porque tú me estás diciendo que ya no va a poder atravesar el oxígeno, pero si tengo una disminución del CO2 es porque estoy eliminando CO2. Bueno, aquí hay que entender una cosa, ¿no? Cuando un paciente tiene estas neumopatías intersticiales, supongamos que es un paciente en reposo, ¿no? No todos los alveolos de estos pacientes están enfermos al inicio, ¿no? Habrá algunos que sí estén enfermos, hay otros que no lo están, y vamos a centrarnos en los que no lo están. Los alveolos que no están enfermos, como estamos viendo acá, o están medianamente enfermos, todavía tienen la capacidad de realizar un intercambio gaseoso, de poder permitir una difusión del gas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando estos pacientes se someten a ejercicios, se someten a actividad física en general, obviamente que aumenta los requerimientos de oxígeno y el paso de los glóbulos rojos hacia, ¿no? Del oxígeno hacia los glóbulos rojos debe ser más rápido. Entonces, en ese momento en el que un paciente que tiene estas patologías requiere de más oxígeno a mayor velocidad, es donde empieza a presentar la disnea, ¿no? La dificultad respiratoria. Claro que luego la enfermedad va evolucionando, ya se termina de complicar totalmente, y ahí sí que no hay excusas y obviamente empieza a retener CO2, pero en una primera etapa de la enfermedad, de las enfermedades intersticiales, se puede ver una disminución del CO2, porque aparte de este mecanismo que les comento, ustedes ya deben saber que el CO2 difunde 20 veces más rápido que el oxígeno. Entonces, eso quiere decir que por más que el oxígeno se demore mucho en pasar, el CO2 no, va a pasar rápidamente, va a atravesar, aún así esté un poco dañado, ¿no? El alveolo va a poder difundir en mayor proporción que el oxígeno. Entonces, esos dos mecanismos explican por qué al inicio de estas enfermedades puede ser que encontremos un paciente con hipocapnia. El cuarto mecanismo, que es el más importante también, es el cortocircuito derecha-izquierda o shunt pulmonar. Y acá hay que diferenciar dos situaciones que nos pueden ocasionar, pues, ¿no? el mismo problema. Ambos responden a la misma etiología. El más fácil de explicar, obviamente, es el primero, en el que estamos viendo un alveolo, aparentemente no hay nada acá adentro, pero hay algunas enfermedades congénitas, ¿no? Como la patología de Fallot o en general la formación de fístulas arteriovenosas, en las que este extremo venoso que tiene sangre desoxigenada y esta sangre pasan al extremo arterial sin ser oxigenados. Entonces, en este caso, en el que no hay una correcta oxigenación de la sangre, porque, en fin, hay una comunicación entre ventrículos, ¿no? Como un CIB, como estamos viendo acá en la tetralogía de Fallot, o hay un ductus, o hay un conducto permeable, o algo que no cerró a la edad que debía cerrar, o hay una fístula normal dentro, por ejemplo, del corazón, se va a presentar un shunt de este tipo. Pero no, esto no es claramente lo más común, ¿no? Lo más común que suceda es esto, que básicamente va a tener la misma explicación, solo que los factores son diferentes y son más frecuentes. Un alveolo puede estar ocupado por distintas sustancias, ¿no? Puede ocuparse por agua, puede ocuparse por pus, puede infectarse, ¿no? Puede infectarse o puede llenarse de sangre, ¿no? Por ejemplo, cuando se llena con agua en un edema agudo de pulmón, cuando se llena con pus, de repente cuando el paciente tiene pues un empiema, ¿no? Ha hecho alguna infección de tipo necrotizante, en una neumonía, por ejemplo, o el paciente simplemente ha tenido una hemorragia
alveolar y se llena de sangre. Cualquiera sea la causa, sea agua, sea sangre, sea pus, sea moco, sea lo que sea, está impidiendo el paso del oxígeno y por lo tanto estos alvéolos que están totalmente ocupados pues no van a lograr, ¿no?, que este oxígeno difunda hacia el capilar. Entonces, esta sangre tampoco se oxigena, no hay oxígeno que pues no logre oxigenar la sangre y finalmente la sangre pasa y nunca se oxigena y pasa lo mismo que acá en esta primera situación, solo que a diferencia de esta primera que responde a una malformación de los vasos, ¿no?, a una incorrecta ubicación o una malformación de las estructuras, aquí el alvéolo anatómicamente sí se encuentra bien, funcionalmente también, solamente que está ocupado por alguna sustancia que pues impide la difusión del gas. Esto se le conoce como desequilibrio, ventilación-perfusión con falta total de la ventilación, ¿no? Porque aquí vamos a ver que sí está perfundido este alvéolo, sin embargo, la ventilación no es correcta. Que es el mecanismo más común de insuficiencia respiratoria, por cierto. Y el último mecanismo es el desequilibrio, ventilación-perfusión, ¿no? Aquí pasa lo inverso a la última situación que hemos comentado. En este primer alvéolo que estamos viendo, ¿no?, este alvéolo es lo que les decía, está ocupado, por ejemplo, por moco. Entonces, el oxígeno no va a lograr atravesar este alvéolo y la sangre va a seguir siendo CO2, CO2, CO2 y no se va a oxigenar. En este segundo alvéolo, bueno, es lo normal, ¿no? El oxígeno desciende, se intercambia y mira, el oxígeno sale, ¿no? La sangre se oxigena. Pero ¿qué pasa cuando el alvéolo está libre, ¿no? No hay ocupación, sin embargo hay un trombo que está ocluyendo la circulación? Entonces, por más que acá yo tenga, infinito oxígeno, aquí no hay sangre, ¿no? Aquí este alvéolo no está perfundido y lo que yo tengo es un cociente BQ infinito, ¿no? Porque voy a tener una ventilación correcta, voy a tener acá una cantidad correcta, sin embargo acá va a ser 0 y eso me va a dar un valor infinito. Mientras que pasa lo contrario acá, porque acá tengo ventilación 0 y perfusión, tengo un número correcto, entonces eso me da 0. Sin embargo, acá me da infinito. ¿Cuál es el caso más frecuente de que va a ocurrir esto? En el tromboembolismo pulmonar, ¿no?, por oclusión de uno de los vasos. ¿Qué encuentro cuando tengo este mecanismo fisiopatológico? La presión alveolar de oxígeno claramente es normal porque el oxígeno sigue ingresando. La presión arterial de oxígeno va a estar disminuido, ¿no?, porque claramente no va a poder transfundir la sangre, ¿no?, porque no hay sangre, y el gradiente alveolo arterial va a estar aumentado. Entonces, ya continuamos. Bien, entonces resumiendo los 5 mecanismos que tenemos, aquí es bastante sencillo poder dar una conclusión de cada uno una vez que sabemos el mecanismo, pero hay un dato importante que no les he mencionado, pero que aquí está en la tablita, es si estos mecanismos fisiopatológicos voy a poder corregirlos cuando yo le administre oxígeno al paciente. Por ejemplo, en el caso de la disminución de la fracción inspirada de oxígeno, si un paciente le da soroche, ¿no?, al punto en el que tiene complicaciones en la respiración, le coloco oxígeno y sí va a responder. De igual manera, un paciente que tiene, por ejemplo, ¿no?, Guillain-Barré, entre insuficiencia respiratoria, de igual manera responde oxígeno. La alteración de la difusión, un paciente que tiene fibrosis, ¿no?, bueno, X está complicado, pero sí responde oxígeno. Si yo le coloco a altas concentraciones de oxígeno, va a poder responder. De igual manera, en el desequilibrio BQ, que es el último que hemos hablado, en el que, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar sí va a responder también a oxígeno. El único que no responde es el shunt. ¿Por qué? Porque aquí el problema, acuérdate, no tiene nada que ver con el oxígeno. El oxígeno está llegando bien, sino que el espacio está siendo ocupado. Ahí lo que tú tienes que hacer es resolver esa ocupación. Si es una neumonía, hay que darle antibioticoterapia para que el moco, para que las secreciones se eliminen de esa zona y pueda pasar el oxígeno, ¿no? Entonces, el único mecanismo que no responde a oxígeno, acuérdate que es el shunt o cortocircuito derecha-izquierda. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, paciente mujer de 25 años proveniente de Lima, llega a la emergencia del Hospital Central de Juliaca. Familiares refieren que llegaron hace un par de horas a la ciudad. Es el primer viaje de la familia o de esta paciente fuera de Lima.
La paciente presenta náuseas, vómitos y disnea, ¿no? Saturación 90%, es decir, la paciente está en insuficiencia respiratoria, y los valores del ADA que le hacen, ¿no? pH 734, presión de oxígeno 60, presión de CO2 43. Este es un caso extremo, ¿no? Pero, vaya, este paciente está en insuficiencia respiratoria. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál de los 5 tipos de insuficiencia respiratoria responde a esta paciente? ¿La primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta forma, mecanismo fisiopatológico? Chicos. ¿Sería la disminución de la presión de oxígeno? Exacto, sería la disminución de la fracción inspirada de oxígeno. Y en ese caso, el gradiente alveolar arterial se mantiene normal, ¿no? Ahí no hay una alteración. Entonces, vemos el siguiente. Paciente mujer de 25 años proveniente del norte del Perú. Llega a la emergencia refiriendo que hace una semana presenta dolores musculares, debilidad progresiva que evoluciona de forma simétrica, que inicia en piernas, asciende al tronco y a brazos, ¿no? Ahí ya me está cantando prácticamente el diagnóstico. Menciona que no puede deglutir la comida y además hace 3 semanas presentó diarreas y sensación de asa térmica. Saturación de 85%, obviamente la paciente ya está pues, en insuficiencia respiratoria, pH 734, presión de oxígeno 50 y presión de CO2 47. Esto es un caso típico de, ¿alguien sabe? ¿Alguien se ha dado cuenta? Me dice, debilidad, dolores musculares de forma simétrica, que asciende, eso es una debilidad ascendente, piernas, tronco, brazos, y además hay un antecedente de infección hace unas semanas. Todo esto me hace pensar de síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Es prácticamente un caso cantadísimo de Guillain-Barré. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico al cual responde? Chicos, ¿a cuál responde? ¿Al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto mecanismo? Bueno, responde al segundo mecanismo, ¿no? A la hipoventilación. Aquí porque hay una alteración a nivel de los nervios periféricos y que los músculos respiratorios, exacto, hipoventilación alveolar. Y por lo tanto no hay una buena oxigenación porque los músculos de la respiración terminan por afectarse. Si bien es cierto, en un síndrome de Guillain-Barré, lo último que se afecta, obviamente, es la musculatura respiratoria, de todas formas llega a afectarse cuando hay un progreso rápido, ¿no? Y el gradiente alveolar arterial, obviamente, es normal. Paciente varón de 70 años, ex consumidor de tabaco, 20 años de consumo, llega a la emergencia. Familiares refieren que presenta tos seca crónica y disnea que al inicio solo se presentaba cuando realizaba gran ejercicio, pero ahora ya no puede caminar a abrir la puerta. El examen físico se observan acropaquias y estertores tipo velcro. Saturación de 85%, AGA, pH 733, oxígeno 45 y CO2 43. Todos los datos que me dan acá, ¿no? Es importante que me están cantando un cuadro crónico, ¿no? Un paciente con acropaquias es un paciente que tiene una hipoxemia crónica. Nunca vamos a encontrar una acropaquia en un paciente agudo. Estertores tipo velcro, ¿no? Nos acordamos por semiología que los estertores tipo velcro lo vemos principalmente en fibrosis pulmonar y nos hacen referencia a que obviamente el pulmón ya está muy lesionado, ¿no? Que no aparecen sino hasta el final, la parte final de la enfermedad. Entonces ya tengo acá un antecedente también de tabaquismo de un paciente. Todo esto me hace pensar de una intersticiopatía, ¿no? Puede ser tranquilamente fibrosis pulmonar. ¿Cuál es el mecanismo al cual responde este paciente? Chicos, ¿cuál es el mecanismo al cual responde este paciente? Una alteración de la difusión, ¿verdad? Una alteración de la difusión, una intersticiopatía. En este caso, el gradiente alveolar arterial está alterado, está aumentado, ¿no? Siguiente caso. Uy, no sé. Paciente varón de 70 años, ahí lo vimos. Ya. Paciente varón de 85 años que llega a la emergencia. Su hija refiere que hace 2 días no sale de su cuarto, no quiere comer. Además, no sabe qué día está ni qué mes. No refiere fiebre ni tos con expectoración. Saturación de 85%, ¿no? Ya el paciente está en insuficiencia respiratoria. Tengo un paciente anciano. Eso es importante. Porque aparentemente con este cuadro, sin embargo, como ya también deben saber del curso de semiología,
en los pacientes ancianos, las neumonías no se presentan como se presentaría en paciente adulto joven, ¿verdad? Que donde el cuadro es florido, vemos una sintomatología brusca, en muchos casos bastante marcada. En este caso, en el caso de los ancianos, no es así. Si nosotros vemos un paciente anciano, el abuelito, que de un momento a otro deja de querer comer, deja de estar animado, ya no quiere conversar, no sale de su cuarto, o empieza a estar desorientado, entonces eso nos hace pensar de dos cosas. Dos cosas pueden estar iniciando esa infección. Primero pienso en una alteración o una infección del sistema respiratorio, y en segundo lugar pienso en una infección urinaria, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en mente cuando hablamos de un paciente anciano. Entonces, en este caso, el mecanismo fisiopatológico obviamente es el shunt, ¿no? El shunt cortocircuito derecha-izquierda por una neumonía, probablemente típica seguramente, ¿no? Por estreptococo neumonía. Se encuentra por una gradiente alveolar arterial obviamente aumentado, alterado. Finalmente, el último caso. Paciente mujer de 75 años que se encuentra hospitalizada por fractura de cadera. Presenta disnea, dolor pleurítico, taquipnea, taquicardia y hemoptisis. Saturación de 85%. El paciente está en insuficiencia respiratoria. Lo importante aquí, por ejemplo, es que ustedes se den cuenta de estas cosas. Es una paciente hospitalizada por fractura de cadera. Si hay algo que los pacientes que han sido fracturados de cadera o de fémur tienen riesgo, es de hacer tromboembolismo pulmonar, ¿no? Porque la sedestación causa eso, causa un riesgo, te da un riesgo aumentado de poder desarrollar tromboembolismo pulmonar. Entonces acá tengo un caso de eso justamente, y eso que sería una alteración de la ventilación y la perfusión, ¿no? Bien, pero así como tenemos mecanismos fisiopatológicos que nos van a explicar la hipoxemia, la insuficiencia respiratoria, también existen algunos mecanismos fisiopatológicos que nos van a explicar la hipercapnia, es decir, la hipoventilación alveolar, el aumento del espacio muerto y el aumento de la producción de CO2. Si alguien ya se dio cuenta, estos dos primeros factores también son causales de la hipoxemia, ¿verdad? De la insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, estos mecanismos se comparten. Sin embargo, este último es propio de la hipercapnia, ¿no? Hay un aumento en la producción de CO2 por un aumento probablemente del metabolismo, como en un hipertiroideo. Entonces, cuando hablamos de hipoventilación alveolar, puede ser por dos factores, ¿no? Dos causas. Disminución del impulso respiratorio, por ejemplo, sobredosis de benzodiazepinas, de narcóticos, o el paciente está encefalopático, ha sufrido algún trauma a nivel del centro respiratorio del bulbo, el paciente tiene hipotermia, hipotiroidismo, todo aquello que enlentezca el metabolismo puede causar una disminución del impulso respiratorio. Trastornos neuromusculares de la caja torácica, aquí todo lo que hemos mencionado, ¿no? Los neuromusculares, distrofia musculares, síndrome de Guillain-Barré, miastenia gravis, todo por toxina botulínica, por sifoscoliosis, deformaciones de columna, ¿no? Todo esto también puede alterar la ventilación pulmonar. El aumento del espacio muerto, esto es lo último que mencionamos, es lo que da explicación al último mecanismo de la hipoxemia, ¿no? Ahí, por ejemplo, el embolismo pulmonar severo, un EPOC o un asma severo, una enfermedad pulmonar intersticial terminal también pueden causar aumento de espacio muerto, ¿no? Que es aquellos lugares, aquellas zonas del aparato respiratorio en donde no se da la ventilación o intercambio de gases, mejor dicho. Finalmente, el aumento de la producción de CO2 en situaciones de alto metabolismo, fiebre, tirotoxicosis, aumento del catabolismo, ejercicio, sobrealimentación, también pueden elevar la producción de CO2. Bien, lo que nos interesa mucho saber siempre es la clínica, porque es lo que preguntan en los exámenes. ¿Cuál es la clínica clásica de una insuficiencia respiratoria? La disnea, taquipnea, cianosis, sibilancia, aleteo nasal, taquicardia, tos, tiraje intercostal. Todos son síntomas muy inespecíficos, pero algunos de esos, de acuerdo a la presentación clínica que yo tenga en el paciente, me va a poder hacerle una diferenciación entre una hipoxemia y una hipercapnia. Bueno, mejor dicho, entre una hipoxemia sola o una hipoxemia con hipercapnia. Como regla general, aquellos pacientes que tengan mucha alteración del sensorio, es decir, que estén muy encefalopáticos o comatosos, son pacientes que tienen hipercapnia. Como regla general, ¿no? Claro, no siempre esto es así, pero como regla general, acuérdate que el CO2 difunde rápidamente la barrera hematoencefálica y llega, bueno, al cerebro, causando, pues, alteración, somnolencia, letargia, desorientación, taquicardia, temblor,
todas las manifestaciones neurológicas generalmente responden a hipercapnia. Mientras que por la hipoxemia vamos a encontrar los síntomas más clásicos, ¿no? La distia, la taquicardia, taquipnea, sudoración, cianosis, pero también el paciente puede llegar incluso al coma por una hipoxemia. ¿Cómo evalúo en una hipoxemia pura la gravedad? Ya lo habíamos dicho, con el PAFI vamos a evaluar la gravedad de una hipoxemia pura. Pero ¿cómo evalúo la gravedad de una hipercapnia? Ahí no hay un parámetro paraclínico que me ayude a poder diferenciar la gravedad, sino que me voy a servir de la clínica. Si el paciente, por ejemplo, está un poco confundido, está un poco somnoliento, entonces la hipercapnia es leve. Pero si el paciente ya está estuporoso, al punto que ya casi está comatoso, entonces el paciente obviamente está grave. Bien, entonces, ¿cómo abordamos a un paciente que tiene insuficiencia respiratoria ya que lo hemos diagnosticado? Primero, la sospecha clínica. Ok, ya tengo la sospecha clínica, ya veo la sintomatología del paciente, hago una historia clínica detallada, le pregunto por alergias, le pregunto por antecedentes patológicos, le pregunto todo lo que le tengo que preguntar. Voy a servirme de la oximetría de pulso en un primer momento para poder tener una visión general de lo que está pasando con el paciente. Voy a tomar una gasometría arterial y esto es lo que me da el diagnóstico, ¿no? Las imágenes las puedes pedir, pero acuérdate que no es lo fundamental para hacer un diagnóstico de insuficiencia respiratoria, y hay exámenes de laboratorio que puedes complementar una vez que ya hayas hecho el diagnóstico y que más bien te sirven para poder dar una etiología al, este síndrome, ¿no? Entonces hay que evaluar la cronicidad también, ¿no? Si es una IRA tipo 1 hipoxémica, voy a buscar ciertos cambios de cronicidad. ¿Cuál es la policitemia? En un paciente que tiene hipoxemia crónica, es un paciente policitémico, ¿no? Va a tener aumentado su número de glóbulos rojos, por ejemplo, en los pacientes con EPOC, ¿no? Y en un paciente con IRA de tipo 2 o hipercápnica, lo que voy a buscar es en la gasometría una compensación renal. Probablemente este paciente que es retenedor de CO2 tenga una alta concentración de CO2, pero también una alta concentración de bicarbonato en sangre. Entonces, eso me hace pensar que el paciente ya está compensado ya crónicamente, ¿no? Otros exámenes de laboratorio, ¿no? En general, de gabinete que puedo pedir, hay hemograma, electrolitos. De imágenes pediré pues, desde una simple radiografía de tórax hasta una resonancia. Si, por ejemplo, yo estoy sospechando que de repente hay un tumor en la zona del centro respiratorio que está impidiendo la función respiratoria normal. Y puedo pedir otros exámenes, puedo pedir cultivos, electrocardiograma, no sé, hay todos los estudios que puedo pedir, en realidad son muchos, pero acuérdate que cuando uno es médico del MINSA, por ejemplo, no puedes darte muchos lujos de pedir todo, no hay que ser inteligentes para pedir las cosas. Y bien, el tratamiento. Son 5 pilares del tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda. Garantizar la oxigenación del paciente es lo primero, lo fundamental, lo básico. Garantizar la ventilación alveolar, el tratamiento etiológico siempre, porque es lo único que va a dar solución al problema, previendo las complicaciones y además trato otros factores adicionales que se vayan presentando y que van a empeorar la condición. Lo primero, garantizar la oxigenación. ¿Cómo garantizamos la oxigenación del paciente? Por medio de la oxigenoterapia. Ahora, ¿qué cosa es esto? Es la administración de oxígeno, ¿no? A concentraciones superiores a la del aire ambiental. Es decir, yo le voy a dar al paciente concentraciones de oxígeno superiores a 21%. Y para poder lograr esto, tengo 2 mecanismos. Puedo hacerlo con sistemas de bajo flujo, puedo hacerlos con sistemas de alto flujo, ¿no? Estoy segura que muchos de ustedes ya deben ser tromes en todo esto, porque, bueno, creo que a todos nos ha tocado pasar por una situación en la que, por el coronavirus, ¿no? De situación de buscar oxígeno, de que necesito esto, el otro. ¿Cuándo usamos cuál o cuándo usamos el otro? Sistemas de bajo flujo. Estos sistemas de bajo flujo, mal llamados así, más deberían llamarse como de flujo variable. ¿Por qué? Porque a diferencia de los de alto flujo que nos van a permitir mantener una fracción inspirada de oxígeno exacta, precisa, es decir, si yo al paciente sé que para que mejore le tengo que poner, supongamos, 35% de oxígeno, litros por minuto, ¿no? Voy a poder tener la certeza de que con ese sistema le estoy colocando 35%. Pero no, eso no sucede en los sistemas de bajo flujo. ¿Por qué? El aire que tiene el paciente, que recibe en un sistema de bajo flujo, no es oxígeno puro, es oxígeno
más aire ambiental. Entonces, poder mantener una concentración exacta de fracción inspirada de oxígeno que yo conozca, que esté segura que le estoy dando eso, no es posible. Puedo tener un aproximado, claro, pero no voy a tener la certeza de que el paciente está recibiendo justamente esa fracción de oxígeno. Entonces, se lo voy a dar a pacientes que no tengan requerimientos tan exigentes de oxígeno, ¿no? A ellos les voy a colocar el bajo flujo. Fracción inspirada de oxígeno, recuerda que en estos pacientes que tengan sistemas de bajo flujo va a depender mucho del patrón ventilatorio, porque acuérdate que es una mezcla de oxígeno ambiental y el que yo le voy a colocar. Entonces, si es un paciente que tiene, por ejemplo, está con respiraciones entrecortadas o está hipoventilando, también va a ingresar menos oxígeno porque pues el paciente, su patrón ventilatorio está así, ¿no? Y bueno, la FiO2 no es constante. Todo lo contrario con el alto flujo. Si yo sé que le estoy poniendo 35, le estoy poniendo 35 porque el sistema me permite esa exactitud, ¿no? Y obviamente es para pacientes que requieran más concentración de oxígeno o que tengan que mantenerse bajo ciertos parámetros, ¿no? Bien, entonces, los dispositivos de bajo flujo, los más conocidos son las cánulas nasales, las mascarillas simples, ¿no? Y también las máscaras de reservorio. La cánula nasal. ¿Qué pasa con la cánula nasal? Es un aparato cómodo, te permite comer, te permite hablar, ¿no? Pero, sin embargo, solo nos permite concentraciones de oxígeno a flujos de 1 hasta 5 litros máximo, y una concentración de oxígeno máximo hasta el 40%. Entonces, un paciente, una vez superados estos niveles, ya no le va a ayudar en nada la cánula nasal. Y acá tenemos la equivalencia. A flujos de 1 litro minuto, la fracción inspirada será 0,24. A 5 litros por minuto, la fracción inspirada será 0,4, es decir, 40%. Estas cánulas nasales tienen dos extremos, ¿no? Un extremo que se conecta a un flujómetro, que es el que, por ejemplo, vemos que se conecta al oxígeno como tal, ¿no? A los balones, incluso algunos tienen como una paredcita, no sé si han visto en los hospitales, y ese segundo extremo que va directo en la nariz. Se recomienda que haya entre este extremo y el flujómetro al que se conecta un vaso que se le llama vaso humidificador, que contiene agua destilada adentro. ¿Por qué es importante que estos sistemas tengan este vaso humidificador? Porque este oxígeno que viene del flujómetro es un gas seco, ¿no? Recuerda que la mucosa que nosotros tenemos es una mucosa húmeda, no le puedes poner algo seco porque la vas a lesionar. Entonces, la función de este vaso humidificador es justamente eso, humidificar el gas que va a ingresar al cuerpo y le permite que no sea dañino, ¿no? Y es la forma más básica, recontra simple de usar y de poder colocar al paciente. Luego tenemos las mascarillas de concentración media, que son las mascarillas simples, pero se llaman de concentración media. Y las mascarillas de concentración alta o mascarillas de reservorio, ¿no? Las simples, las de concentración media, ya no me permiten comer, ya no me permiten hablar, son incómodas, pero ¿cuál es la ventaja? Que no me permiten tener concentraciones mayores de oxígeno, ¿no? De 40 al 60%. Y las mascarillas de concentración de alta o con reservorio, con bolsita, que seguramente hemos visto muchas veces, veo esto en un paciente y ya sé que el paciente está grave. Esto es como dice acá, es el preludio de la intubación. Es lo que le vas a colocar 24 horas antes de que el paciente entre a intubación. Entonces, ver esto en un paciente no es bueno, ¿no? No es bueno. Sin embargo, sirve para tratamientos a corto plazo, máximo 24 horas. Me permite flujos de hasta 15 litros por minuto, pero no es algo que pueda emplear a tiempo largo y nunca lo puedes usar en pacientes que tienen hipercapnia crónica. En quienes, por ejemplo, en pacientes con EPOC, que son pacientes retenedores crónicos, que viven su día a día con altas concentraciones de oxígeno, no les puedes poner esto, ¿no? Tienes que ver otras formas. Y acá tenemos la comparación. De las mascarillas simples de 5 hasta 8 litros puedo alcanzar hasta 60% de oxígeno. Y las mascarillas de no reinhalación, hay algunas que son de reinhalación parcial, pero ya están pasando el desuso. Las que más se utilizan son las de no reinhalación, que es la que vemos acá, de 6 litros hasta 15 litros por minuto y alcanza, se dice que si se coloca correctamente esa mascarilla con la presión necesaria en la cara, que no se escape el gas, puede llegar hasta 100% de concentración de oxígeno.
Y los dispositivos de alto flujo, los que son, bueno, acá les he puesto variables, pero son exactos, son los que me dan precisión de la fracción inspirada de oxígeno. ¿Cuáles son el que debemos recordar? Las mascarillas tipo Venturi. Las mascarillas tipo Venturi, que son estas harta conocidas, son mascarillas que tienen unas válvulas que se llaman válvulas de Venturi, que tienen un sistema que se basa en el principio de Bernoulli, ¿no? Que de repente por ahí algunos recuerdan, ¿no? El tubo de Bernoulli, que me decía que, no sé si lo pueda dibujar, la verdad, que me decía que si yo tengo un tubo, que es el tubo de Bernoulli, ¿dónde está el lápiz? Bueno, no lo puedo dibujar, chicos, pero el paso de un extremo al otro por medio de una estrechez que conectaba ambos tubos, en este caso, ¿qué sucedía, no? Cuando el aire pasaba, cuando el fluido pasaba de un lado al otro del tubo, aumentaba la velocidad y disminuía la presión. Entonces, basándose en ese sistema, si nosotros le colocamos un tubito, lo que se forma acá es una presión negativa, y esta presión negativa absorbe el aire y permite la entrada de oxígeno. Entonces, es un principio, bueno, a mí me pareció complicado de entender, pero aparentemente es sencillo, ¿no? Porque se han desarrollado tanto las válvulas que para cada colorcito, cada color de estos me da un cierto flujo, una cierta fracción de oxígeno. Por ejemplo, ¿no? Que la de acá. Estas, que son de 13 litros por minuto, me dan hasta una fracción de 60% de oxígeno. Estas me dan otro valor, 50% de oxígeno a 15 litros. Entonces, cada una de estas me da diferente valor, por eso son válvulas individuales. Pero también existen las válvulas regulables que tienen la ventaja de que, bueno, no voy a tener que estar cambiándole la válvula, sino que acá nada más regulo. Si quiero que tenga 15, si quiero que tenga 18, X, lo que necesite, ¿no? Estas son, bueno, las que de preferencia, ¿no? Porque contienen a todas estas, ¿no? En un solo aparato. Las mascarillas tipo Venturi, que tienen el efecto Venturi, que les acabo de más o menos explicar, me permiten controlar la fracción inspirada de oxígeno de manera precisa. Bien, ¿y cómo controlo la oxigenoterapia en mi paciente? Me sirvo de la clínica, me sirvo del AGA y de la pulsoximetría. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? La clínica es la más rápida, así de ver, pero no es muy fiable, tiene eficacia limitada. El AGA sí me da precisión, me da certeza, pero difícil de manejar, ¿no? Y además me sirve, ¿por qué? Porque me va a revelar trastornos ácido-base. Y la pulsoximetría, ¿cuáles son las ventajas? No es invasivo, me da información continua, todo el tiempo voy a saber cómo está el paciente, pero pues no es al 100% eficaz, ¿no? No es preciso como sí lo es el AGA. El segundo pilar del tratamiento de una insuficiencia respiratoria, ya acabamos con la oxigenoterapia, que es lo básico, es lo principal. Ahora hay que garantizar la ventilación, ¿no? Una cosa es que yo le doy oxígeno al paciente, pero luego me tengo que asegurar de que ese oxígeno esté realmente llegando al alveolo y pasando a la sangre. ¿Cómo me aseguro de esto? Por medio de la ventilación mecánica no invasiva y la harta conocida, que es la invasiva por medio de intubación. Primero hablamos un poquito de esta ventilación no invasiva. La ventilación mecánica no invasiva, voy a tener ciertas indicaciones, ¿no? Las más que tienen mayor evidencia de funcionar son la hipercapnia en una exacerbación de un paciente con EPOC y el edema agudo de pulmón cardiogénico. Se dice que en estos dos la eficacia de este sistema es muy alto. Tengo, por ejemplo, ¿no? Este sistema que se le llama interfaz oronasal. Este es el tipo Helmet, que cubre cabeza y hasta el cuello, y este es el facial total, que cubre toda la cara, ¿no? Aquí las concentraciones de oxígeno son muy altas, obviamente, y bueno, te aseguran, ¿no?, que este oxígeno llegue a la ventilación. Hay dos tipos de ventilación mecánica no invasiva, el CPAP y el BiPAP. ¿Cuál es la diferencia, ¿no? En el CPAP, lo que va a pasar es que va a ingresar una cierta presión de oxígeno hacia, pues, los alvéolos, permitiendo que los alvéolos no colapsen, permitiendo que los alvéolos se mantengan abiertos
para que pueda seguir ingresando oxígeno. Y en el BiPAP se llama BiPAP porque hay dos presiones, una presión de inspiración y una presión de expiración, ¿no? Este es obviamente más moderno. La presión de inspiración, ¿para qué sirve? Para que pueda entrar el oxígeno. Y la presión de expiración me sirve para mantener abierto el alveolo, ¿no? Entonces este es mucho más complejo, es mucho más moderno y podría ser hasta mucho más eficaz. Y la ventilación ya conocida, ¿no? La ventilación mecánica invasiva. Siempre en un paciente con Glasgow menor a 8 hay que pensar en ventilación, ¿no? Ya intubación, mejor dicho. Y en un paciente menor de 10 es un paciente que puedes darle ventilación mecánica no invasiva. Pero una vez que el paciente ya esté con Glasgow menor a 8, ya definitivamente tienes que intubarlo. ¿Cuándo voy a dar ventilación invasiva a un paciente? Cuando esté en paro cardiorrespiratorio, en una acidosis respiratoria aguda severa, en una hipoxemia refractaria, encefalopatía ya muy severa, con Glasgow menor a 8, y también cuando encuentre incapacidad de mi paciente de eliminar secreciones respiratorias. Y luego tenemos los otros tres pilares, que son el tratamiento etiológico, tenemos el tratamiento de las complicaciones y por último también tratar otros factores que puedan causar un deterioro del paciente, ¿no? Por ejemplo, en el caso del tratamiento etiológico, obviamente tengo que tratar, por ejemplo, si es una infección, pues tengo que darle algo para la infección, ¿no? Tengo que empezar a antibiótico-terapia. Si el paciente, por ejemplo, empieza a presentar complicaciones, también tengo que tratar las complicaciones que pueden ser asociadas a la enfermedad o pueden ser asociadas al tratamiento como tal. Y finalmente, tratar los factores adicionales que se puedan presentar conforme vaya avanzando la enfermedad. Recuerda que un paciente con dolor es un paciente que no respira bien, entonces hay que tratar el dolor porque de lo contrario no va a ventilar correctamente. Un paciente ansioso es un paciente que no respira bien, por lo tanto, si tengo un paciente que es ansioso y además está en insuficiencia respiratoria, tengo que tratar la ansiedad. Igual, un paciente que ha revelado una anemia, lógicamente que tengo que tratar la anemia. La fiebre aumenta la producción de CO2, por lo tanto tengo que tratar la fiebre. Y de igual manera la hipotensión, le pondré cristaloides, líquidos X, ¿no? Pero reponer esa sangre que se está perdiendo. Bien, hasta acá, chicos, ¿sale una pregunta? ¿Sí se entendió? ¿No? Sí. Chicos, digan algo, por favor. Bueno, entiendo que sí se está entendiendo. Si alguien tiene alguna pregunta, puede decirla. Ya, entonces, neumonía. La neumonía es un tema, bueno, neumonía es en general, sobre todo la adquirida en la comunidad, es un tema básico. Entonces lo tienes que saber como tu nombre. Infección del parénquima pulmonar, ¿no? Agudo. Hay algo que siempre tienen que saber de la neumonía. La neumonía siempre se diagnostica con una radiografía. Si yo no tengo radiografía con un nuevo infiltrado o un nuevo, una consolidación, yo no puedo diagnosticar neumonía, por más que el paciente tenga los síntomas. Si el paciente no tiene una radiografía con infiltrado anormal, yo no lo puedo diagnosticar. Entonces, es parte de la definición de la neumonía un infiltrado nuevo en la radiografía de tórax, no se olviden, que es causada por microorganismos, generalmente bacterias, a la cabeza el Streptococcus pneumoniae, virus, hongos, parásitos, ¿no? Pueden causarme también neumonías. Y tengo que tener en cuenta tres conceptos, ¿no? Neumonía adquirida en la comunidad, neumonía intrahospitalaria y la neumonía asociada a cuidados de la salud, que vamos a hablar de eso. La neumonía adquirida en la comunidad es la más frecuente, causa bastante mortalidad, ¿no? Bastante morbilidad también en los pacientes. ¿Cómo la defino? Es aquella que se presenta en menos de 48 horas desde el ingreso hospitalario hasta mayor a 7 días desde egreso, hospitalario con H, perdón. Ya. Entonces, si el paciente llega, que su cuadro clínico empezó 2 días antes, 3 días antes, 4 días antes del ingreso hospitalario, eso es una NAC.
Si el paciente regresa al hospital después de haber salido más de 7 días del hospital, eso también es una NAC. De lo contrario, todo lo contrario, es una intrahospitalaria, ¿no? Cuando ya va más de 2 días internado y le da neumonía, eso es una intrahospitalaria. Si se fue del hospital, pero todavía no han pasado 7 días desde su salida y le da neumonía, eso es intrahospitalario. Y la NAC F, ¿no? Porque ya no es un concepto que ya no existe, ya no se utiliza. Los últimos, algunas referencias que he podido revisar, dicen que en realidad este concepto se ha eliminado porque no hay mayor diferencia de estos pacientes con los que tienen neumonía adquirida en la comunidad, que básicamente es lo mismo y que ese término es innecesario. Entonces murió, ¿no? F por las NACs. Bien, entonces la etiología. La etiología, como dijimos, es diversa, ¿no? Bacterias típicas, atípicas, virus y hongos. Parásitos también, ¿no? Más raros, pero puede ser. Las típicas, a la cabeza, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus también, Streptococcus, Staphylococcus aureus, y enterobacterias, gram negativos, anaerobios, son causa frecuente de neumonía por bacterias típicas, en un 70% de los casos. De los casos en los que se detecta la etiología, porque los estudios nos dicen que solamente hasta máximo en un 60% de los casos en general yo voy a poder identificar una causa. De ese 60% que va a ser mi nodo total, del 60 al 70% son bacterias típicas. El 10 al 20% bacterias atípicas, y ahí Mycoplasma, Clamidia y Legionella son las más frecuentes. De los virus, solo 5 al 10%, aunque eso es en estudio, porque se cree que en realidad tienen un mayor porcentaje, ¿no? Que son más frecuentes para influenza, virus sincicial respiratorio y, cómo no, el famoso coronavirus, ¿no? SARS-CoV-2, para ser más exactos. Perdón, sí que 19. Ya, hongos. Los hongos pueden ser isoplasma, criptococcus, coccidomicosis, paracoccidomicosis, pneumocystis aspergillus. De acá hay algunos que tengo que pensarlos cuando estoy frente a un paciente, por ejemplo, inmunosuprimido. El neumocystis hay que correrle cuando lo presenta un paciente con VIH, porque puede complicarse. El aspergillus de igual manera. En pacientes isoplasma también en inmunodeprimidos, aunque no en todos los casos, pero en la mayoría de casos es así. Los coccidomicosis y paracoccidoides micosis en zonas tropicales, ¿no? Por ejemplo, Brasil, la selva, pero más frecuentemente Brasil. Bien, 2 grupos etiológicos están bien marcados, ¿no? En niños siempre hay que pensar en virales, y en adultos no vamos a pensar en virales, ¿no? Vamos a pensar obviamente en causas bacterianas. Factores de riesgo, eso ya para que lo lean, no lo voy a leer, ¿no? Pero hay algunas características epidemiológicas que me van a hacer pensar de ciertas bacterias, ¿no? Si, por ejemplo, ¿no? Edad mayor a 65 años, alcoholismo, y además que ha estado sometido a terapia con betalactámicos en menos de 3 meses, pienso en Streptococcus aureus, ¿no? Perdón, Streptococcus pneumoniae, estoy confundiendo todo. Y así, para que lo puedan revisar, ¿no? Hay algunas características epidemiológicas que me pueden hacer pensar de tal o cual etiología. Y luego tenemos la ATS del 2019, que es la institución que nos va a dar las guías para las neumonías, por ejemplo. No propone factores de riesgo de este tipo, sino que nos dice solamente con riesgo de pseudomonas, con riesgo de MRSA, o sin riesgo de pseudomonas y sin riesgo de MRSA. Es lo único que me interesa según la ATS, saber si el paciente puede estar infectado por pseudomonas o por MRSA, o si no lo está. Entonces, ¿cómo yo puedo sospechar que un paciente puede ser que tenga pseudomonas o puede ser que esté colonizado por MRSA? Aislamiento previo, que yo le haya encontrado al paciente hace menos de un año, hospitalización reciente de menos de 90 días o antibiótico-terapia reciente menor a 90 días, puede ser que ese paciente esté colonizado por pseudomonas y por MRSA. Y otras pistas etiológicas que me pueden dar, ¿no? Siempre que yo vea en una placa radiográfica una neumonía supurativa, una neumonía necrotizante, no voy a pensar en Streptococcus, ¿no? Voy a pensar en Staphylococcus aureus, que constantemente hace eso. Entonces, si yo tengo un paciente con NEPOC, no voy a pensar en Streptococcus, voy a pensar en quién, en Haemophilus. Y así hay algunas pistas epidemiológicas
Si, por ejemplo, el paciente te dice que ha estado expuesto a popó de paloma o trabaja en la cueva de las lechuzas en Tingo María, ¿no? Ese es un caso, por ejemplo, bien clásico. Esto es histoplasma, ¿no? No voy a poner estreptococo. Entonces, hay que ponerle atención a esas cosas porque pueden ponérselo también en el examen, ¿no? Esos datos, ¿no? Paciente que estuvo de viaje en un crucero, ya, legionela. Si cría conejos, tularemia, ¿no? Ya, entonces hay que tenerlo presente, ¿no? Entonces ahí lo pueden revisar, ¿no? Anaerobios, clásico, en pacientes que se aspiran, perdón, la aspiración con anaerobios, bacterias intestinales, en pacientes que tienen riesgo de aspiración, ¿no? Ancianitos que estén entubados, ¿no? Con respiradores, ellos pueden aspirarse. ¿Cuáles son las clínicas? La clínica, en un primer momento lo podemos dividir de dos, ¿no? La típica y la atípica. Recuerda que la neumonía más clásica, que son las bacterianas, son cuadros muy floridos en pacientes adultos jóvenes y que son bruscos, inicio rápido, es decir, de 3 a 5 días el paciente ya está malísimo, ¿no? Muy mal, fiebres muy altas, pero muy altas, que no se bajan con nada, disnea, dolor pleural, todo sabe con expectoración, ¿no? Abundante. Mientras que un paciente que tiene una viral, por ejemplo, o una neumonía típica, casi no tiene fiebre, generalmente parece una gripe, un catarro, ¿no? Rinorrea, picor de ojos, ¿no? Lagrimeo. Pero no, el paciente no hace fiebre, no tiene tos. Incluso, algunas veces el paciente llega sin síntomas, ¿no? Como que llega saltando en un pie, ves la radiografía, pulmón totalmente patrón intersticial por todos lados, ¿no? El comienzo es lento, es gradual, no es insidioso en algunos casos y hace pensar que el paciente está bien. Pero estos pacientes con neumonías atípicas son los que hacen síndrome de distrés respiratorio del adulto, que es lo mismo que sucede con el COVID, no, perdón, con la COVID, y el paciente finalmente, bueno, ya sabemos cuál es el desenlace. Y en los pacientes ancianos, como les mencionaba, no hay fiebre, no hay tos, no hay expectoración, sino que encontramos fatiga, decaimiento, inapetencia y alteración del estado de conciencia. Ya, la clínica. Otra forma de dividir la clínica también es por síntomas respiratorios, síntomas sistémicos y complicaciones asociadas, ¿no? Los síntomas respiratorios, tos, disnea y alteraciones en la auscultación, que lo vamos a revisar en un ratito, que es lo que yo encuentro a la auscultación, a la percusión, a la palpación y a la inspección en un síndrome consolidativo, que es lo más frecuente que encontramos en una neumonía. Síndromes sistémicos, fiebre, taquicardia, cianosis, síntomas. Complicaciones asociadas, dolor torácico, cuando las neumonías están muy en la periferia, es frecuente que se compliquen con la pleura y pueden finalmente causar derrames paraneumónicos, ¿no? Que es algo que es bastante frecuente. Puede complicarse con una insuficiencia respiratoria, puede complicarse con una sepsis o una afectación extrapulmonar, ¿no? Entonces acá lo que les decía, hay una cosa importante que se me pasó mencionarles. En el caso de los atípicos, ¿no? Bacterias atípicas y en los virales, hay un signo bien característico que se le conoce como disociación clínico-radiológica, ¿no? La disociación clínico-radiológica es lo que les mencionaba. El paciente puede venir saltando en un pie sin ningún síntoma, pero la radiografía te dice todo lo contrario, o puede pasar lo inverso. El paciente tiene gran sintomatología, pero la placa no dice nada, ¿no? Entonces es bastante común en las que son atípicas y virales. ¿Cómo lo diagnostico? Requiere la imagen, necesariamente una radiografía de tórax. Pero si en el caso la radiografía no fuera concluyente, ¿qué le puedo pedir? Una tomografía para poder ya evaluar con mayor certeza. Bueno, ahí está, ¿no? Le pido radiografía de tórax, ¿no? Le voy a pedir, lo que más frecuentemente voy a encontrar es un patrón alveolar con consolidación, ¿no? Esas manchas blancas, ¿no? Homogéneas, y con broncograma aéreo, que casi es patognomónico. Y el cultivo, súper poco rentable, o sea, nadie creo que vaya a pedir un cultivo en una neumonía, sobre todo en Perú. Y aparte de que no es rentable, porque casi nunca, solamente en un 50% de los casos encuentras al agente etiológico, hay que cumplir con los criterios de Murray. Los criterios de Murray son estos que están ahí, que mi muestra tiene que tener menos de 10 células epiteliales
y tener más de 25 polimorfos nucleares para que esa muestra de esputo sea correcta, sea viable, ¿no? Bien, ¿qué debemos encontrar en el examen físico del paciente? A la inspección puede encontrar una facie neumónica, ¿no? Paciente con mejillas rojas, ¿no? Mirada de pánico, mirada triste, ¿no? Sobre todo eso de las mejillas rojas, la nariz roja, también, facie neumónica. A la palpación hay una disminución de la expansión pulmonar, ¿no? Se me ha ido el nombre, la palabra, no lo recuerdo ahorita. Amplexación. La amplexación está disminuida y las vibraciones están aumentadas. ¿Por qué? Porque acuérdate que en una consolidación, esa consolidación es homogénea y por lo tanto permite el paso del sonido. Y cuando el paciente tú le pidas que diga 33, se va a sentir las vibraciones, porque esa consolidación es un buen medio para que viajen las ondas sonoras. En la percusión voy a escuchar mate, ¿no? Porque es un contenido homogéneo. Voy a la auscultación, voy a encontrar el murmullo vesicular disminuido y en el peor de los casos, cuando no hay mucho compromiso, estará abolido. Si hay algo patognomónico que siempre encuentro en una neumonía, es el soplo tubárico o soplo en A, ¿no? Y cuando oculto la voz del paciente, de nuevo le digo que diga 33, ¿qué encuentro? Broncofonía, pectoriloquia, puedo encontrar pectoriloquia áfona y hasta egofonía. Entonces, es bastante florida la presentación, no hay forma de no identificarlo. Y el tratamiento, que esto es lo que tienen que tener ahondar mucho en esto, ¿no? Aunque me parece que en la diapositiva el profesor se ha maleado con el tratamiento. Yo sinceramente no lo entendí mucho, espero que ustedes sí lo hayan logrado entender, lo que quiso poner. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta en el tratamiento de la neumonía es que una vez que yo ya diagnostiqué al paciente, me toca estratificarlo. Es decir, tengo dos escalas, que son las más conocidas. Una es la americana, que es el PSI, ¿no? El Pneumonia Severity Index. Y por otra parte tengo la inglesa, que es el CRUB 65, que es más fácil de usar, pero las referencias que me dicen que el PSI es más confiable, por más que me piden más cosas, que no siempre tengo a la mano, ¿no? Obvio, es más confiable. El CUR 65 me permite una rápida inspección, pero se ha visto que este CUR causa muchas hospitalizaciones innecesarias porque hay una sobreestimación del riesgo, ¿no? Pero igual ayuda, ¿no? Cuando estás en la punta del cerro haciendo el serum, no hay pues para hacer el PSI, ¿no? Entonces hay que hacer el CURP y ahí sí es de mucha ayuda. Entonces estratifico a mi paciente, primero con el CURP, ¿no? Que es el que te preguntan, porque aprenderse el PSI, no creo que alguien se lo sepa, sinceramente, es demasiado. Pero sí hay que saber cuándo es grave, cuándo es hospitalización, cuándo es tratamiento ambulatorio, eso sí. En el caso del CURP, la C de confusión, como ya sabemos, la R de respiratory rate, que es mayor o igual a 30, la U de urea, ¿no? Mayor a 7 milimoles o mayor a 20 miligramos por decilitro. Y acá no vayan a caer porque les ponen milimoles, les ponen 20 milimoles y ya fueron, ¿no? Hacen mal el cálculo, porque esto pues estaría incorrecto. Blood pressure, presión sistólica menor a 90 o PAT menor a igual a 60, ¿no? Paciente hipotenso o 65 años. Cada uno de estos me da un punto. Si el paciente hace de 0 o hasta 1 punto, el paciente se trata en su casa. Si el paciente hace 2, 3, 5, el paciente se trata en hospitalización. Pero el paciente con 2, de puntaje 2, hay que evaluarlo, ¿no? Y hay que evaluar otras comorbilidades, otras enfermedades que podrían complicarlo, y además hay que evaluar también la situación socioeconómica de ese paciente. Si es un paciente que no va a tener atención en su casa, no va a ver quién le dé la medicina, no va a ver quién lo cuide, nunca lo voy a mandar a su casa porque va a empeorarse, ¿no? De igual manera, en el caso del PCI, que son más datos, ¿no? Son de escala un poco más complicada, me voy de frente a clasificar el riesgo. Clase 1 hasta la clase 5. La clase 1 y la clase 1, la clase 2 y la clase 3 son ambulatorios, son tratamiento ambulatorio. La clase 4 y la clase 5 ya me está indicando severidad y por lo tanto se trata en hospitalización.
Y bien, la antibioticoterapia. Vamos a hacerlo de manera más o menos bien sucinto, chicos. La ATS nos dice que vamos a tener que fijarnos. Primero hacemos el CURP y el PCI con la intención de saber si el paciente se trata ambulatoriamente o se trata en el hospital. ¿Por qué? Porque de esto va a variar el tratamiento que yo le dé. Si lo mando a su casa y el paciente no vive en Perú, sino que vive en un lugar donde la gente toma antibióticos responsablemente, pues entonces en ese caso le doy Amoxi nada más, ¿no? Pero eso, pues sabemos que lo más probable es que no funcione aquí en nuestro medio. Entonces, lo que sí puede funcionar es amoxiclavulánico con un macrólido. ¿Cuál es el macrólido que se ha visto que tiene mayor eficacia en el caso de las neumonías? Ese es claritromicina. Pero si el paciente es un paciente que es además alérgico a las beta-lactamasas, ¿no? Perdón, a los beta-lactámicos, entonces puedo reemplazar ese amoxiclavulánico por una doxiciclina, ¿no? Y en el peor de los casos, si supongamos que también es alérgico a los macrólidos, le puedo dar una quinolona respiratoria, pero esto siempre tiene que ser mi última opción, porque las quinolonas y después de eso ya no, pues ¿qué más le vas a dar? Y si más bien el paciente tiene un tratamiento intrahospitalario, acá tengo que evaluar lo que habíamos dicho. A la ATS no le importa todos tus otros factores de riesgo que se pueden evaluar. Solo le importa si hay riesgo de pseudomonas y MRSA o si no hay riesgo de pseudomonas o MRSA. Si no hay riesgo, le das ampicilina sulbactam más macrólido, claritromicina, endovenoso, ¿no? Endovenoso, y el paciente responde. O en su defecto le doy la quinolona respiratoria. Pero supongamos que el paciente tiene riesgo de pseudomonas. Le doy ampicilina con sulbactam más el macrólido y a eso le sumo el que va a ir contra pseudomonas, que puede ser cefepime o puede ser el pipetazo. Y si además de la pseudomona el paciente tiene riesgo de MRSA, le doy ampicilina sulbactam más macrólido más cefepime o pipetazo más vancomicina o linezolid, ¿no? Escojo uno de los dos, no le doy los dos, ¿no? Escojo uno de los dos y así voy a ir jugando. Entonces, esto obviamente una vez que el paciente es intrahospitalario ya sé que es endovenoso, pero hay algunos factores, ¿no? Algunos signos, vamos a decir, que me van a hacer pensar que el paciente ya puede pasar a terapia oral, ¿no? Porque siempre la vía más segura es la vía oral. Entonces acá está la lista de signos, ¿no? De que yo puedo ver que me hacen pensar que este paciente ya puede tolerar la vía oral. Y ya, bueno, puede pasar, ¿no? Y finalmente aquí voy a encontrar este cuadrito me dice que cómo van a ir remitiendo los signos de la enfermedad, ¿no? ¿Qué cede primero? Primero cede la taquicardia y la hipotensión, deben ceder primero. Luego debe ceder la fiebre al tercer día, la tos recién al día 14, la fatiga recién al día 14, y los infiltrados, acuérdate, esto siempre es pregunta de examen, los infiltrados del tórax, ¿no? Solo vas a ver una placa limpia de tórax al mes, mínimo, ¿no? No antes. O sea, si tú le pides una placa de tórax de salida del hospital, te van a mirar con cara de qué estás haciendo, ¿no? Porque es evidente que vas a encontrar la consolidación todavía. Al paciente con neumonía que le das de alta no se le pide radiografía, se le va a pedir recién al mes, porque a esa fecha se espera que se haya resuelto ya la neumonía. Y finalmente la neumonía intrahospitalaria, que es la principal afección intrahospitalaria, ¿no? Nosocomial, que es de origen multifactorial y hay de dos tipos, ¿no? La intrahospitalaria, que es la que ya hemos comentado, ¿no? A partir de 2 días del ingreso y menor a 7 días del egreso del hospital, pero hay una que se llama también asociada a ventilación mecánica, que es que el paciente haya adquirido la infección después de 48 horas de estar en ventilación, ¿no? Que también puede pasar. Hay otras clasificaciones que nos dicen que pueden ser extradrogoresistente, multidrogoresistente o también pandrogoresistente, de acuerdo a que haya o no haya respuesta a los antibióticos, ¿no? Decimos que es una multidrogoresistente cuando solamente hay resistencia a un antibiótico por 3 clases de antibióticos. Y decimos que es una panresistente
cuando es resistente a todos los antibióticos, ¿no? F por ese paciente, porque no responde a nada. Y bueno, la etiología, ya habíamos dicho, ¿no? Puede ser, es multifactorial. Pero a la cabeza, ¿no? Por ejemplo, en las que son intrahospitalarias netamente, el primer agente es el MARSA, luego viene Pseudomonas. En el ventilación mecánico, de igual manera, primero MARSA, luego Pseudomonas. Hasta hace unos años era primero Pseudomonas, pero ahora es primero MARSA. Y bueno, el diagnóstico es igualito que en un paciente con neumonía normal, tengo que ver a un neuro infiltrado, acompañado de síntomas, es lo mismo. Si no logro encontrar la causa, puedo pedir al paciente una fibrobroncoscopía, un lavado broncoalveolar, pero no es lo primero que se tiene que hacer. Y de igual manera el manejo es la antibiótico-terapia. Aquí el tratamiento es endovenoso y hay que tratar obviamente al patógeno que yo estoy sospechando. Y para acabar, chicos, ya terminamos con esto, es asma, ¿no? El asma es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad crónica de la vía aérea, y porque es crónica y es inflamatoria, acuérdate que causa remodelado de las vías respiratorias a largo plazo. No solo el EPOC causa remodelación, también el asma, pero a largo plazo. Hay una hiperrespuesta traqueobronquial, ¿no? Es por eso que se caracteriza por una hiperrespuesta, pero a diferencia del EPOC, esta hiperrespuesta, esta obstrucción del flujo de aire es reversible, ¿no? Y justamente eso es lo que me da diagnóstico de asma una vez que hago el test del broncodilatador, ¿no? En la espirometría, que tiene un patrón reversible. Hay bastantes divisiones del asma, ¿no? Un montón de clasificaciones. Una de las más conocidas es el asma extrínseca y el asma intrínseco. ¿Cómo diferencio? Porque esto me lo pueden preguntar. El asma intrínseco es de pacientes adultos. ¿Quién es tu paciente que llega a consulta? Una mujer de 40 años adulta. Es la paciente que vas a tener, ¿no? Prototipo. Es un paciente que tiene una IgE normal porque su mecanismo del asma no responde a la inmunoglobulina E y a la liberación de mastocitos, de histamina. No tiene nada que ver con eso. Es más un problema estructural. Y a veces pueden tener intolerancia a los AINES, entre ellos la aspirina, ¿no? Hay una sensibilidad a la aspirina y a los AINES en general. Por otra parte, tenemos al asma extrínseco, que es el asma más común, que es el asma de los niños, de los hombrecitos, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente más común es un hombrecito, ¿no? Un varón, niño, para asma extrínseco, en el que yo he identificado un alérgeno, el cual desencadena toda la clínica, que ya vamos a ver en un ratito, ¿no? Bastante hay que tener eso en consideración. Aquí sí encuentro la inmunoglobulina E alterada, está elevada, eosinófilos elevados, obviamente, y por consecuencia, obviamente, hipersensibilidad de tipo 1, ¿no? También hay otros también se ha dividido en fenotipos del asma, los fisiológicos, ahí tenemos el asma grave, el asma extrínseca, intrínseca, ¿no? Los que están relacionados con ciertos desencadenantes que ya se conocen, por ejemplo, los AINES, la menstruación, el ejercicio, el asma alérgico y los inflamatorios. Pero bueno, estos fenotipos no son muy prácticos de emplear, ¿no? Esta clasificación sí la pueden preguntar. ¿Cuál es la patogenia? Bueno, acá bastante sencillo, creo que todos nos acordamos que la célula que es la responsable de todo el desmadre que sucede en el asma no es el eosinófilo, sino que más bien es el mastocito. Entonces, si te preguntan por ahí cuál es la célula responsable de toda la patogenia, es el mastocito, no es el eosinófilo. Pero el mastocito, que libera histamina, no hace todo ese desmadre solo. Y no lo hace porque se le ocurrió, sino porque hay algo detrás de todo eso, ¿no? ¿Qué cosa es? El mastocito empieza a liberar histamina, ¿no? A raíz de que hay otra célula que lo estimula. ¿Quién es esa otra molécula que estimula al mastocito para poder liberar la histamina? La inmunoglobulina E. ¿Y quién sintetiza la inmunoglobulina E? Los linfocitos B. Pero los linfocitos B no empiezan a secretar anticuerpos porque sí, sino porque hay otra célula que está detrás que hace, que las estimula y que hace que produzcan anticuerpos. ¿Quiénes son? Los linfocitos T. Y no cualquier linfocito T, y eso también puede ser pregunta. Recuerda que los linfocitos en el asma son predominantemente TH2, ¿no? Los TH2 son los responsables de la patogenia del asma también. Entonces,
Eso así súper a grandes rasgos, ¿no? Obviamente es más compleja la patogenia, pero no es el caso, no necesitamos saber más por ahora. Y hay un remodelado, eso sí es importante, porque hay una activación de músculos lisos, de células de músculo liso, hay una activación de fibroblastos y por lo tanto hay remodelado que mucha gente no sabe que a largo plazo el asma va a dejar, o sea, el paciente con asma muchas veces deja de responder incluso a los inhaladores porque ya se ha dado este cambio, esta remodelación. Entonces, lo que se tiene que hacer para evitar esta remodelación es que desde un inicio tener un tratamiento oportuno. Hay factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo que pueden desencadenar las crisis asmáticas y también se habla de algunos causales, ¿no? Hay algunas teorías también, por ejemplo, la teoría de la higiene que se ha propuesto como causa del asma en niños en los que, por ejemplo, no se les ha expuesto al contacto con la tierra, con la suciedad. Son niños como que han vivido en una burbuja y no se han expuesto antígenos, perdón, a alérgenos, bueno, sí, antígenos, ¿no? Que puedan, para que ellos puedan crear su propia inmunidad, sino que viven con la inmunidad de su mamá y a la hora de la hora, pues podría esto desencadenar patologías como el asma. Y hay otros desencadenantes harto conocidos, el más preguntado, los ácaros, ¿no? Que viven, pues, ¿no? En las fundas, en los fomites que tenemos, pelos de animal, olores fuertes, el ejercicio, el frío. Pero el tratamiento del asma consiste en que primero dejes de exponerte obviamente al alérgeno, porque por más que el paciente realice terapias con de sensibilización con vacunas, esto no es al 100%, ¿no? Eso es en un 80%. Pero hay casos en los que también se recomienda que, supongamos que lo que desencadena el asma en ese niño es el frío o es el ejercicio, no se le va a recomendar, oye, deja de exponer a tu hijo al ejercicio, todo lo contrario. Se les dice a las madres que sigan exponiéndolos al ejercicio y al frío, por ejemplo, que en esos dos casos no es bueno que se dejen de exponer. Sin embargo, frente a un alérgeno ya conocido, como por ejemplo el pelo de los gatos, ahí sí, ¿no? Ahora, hay algunos también, algunas profesiones que tienen mayor predisposición a tener problemas del asma, como son los panaderos, los pintores, peluqueros. Como nos vemos acá, son pacientes que están expuestos frecuentemente a alérgenos ya conocidos. Ya. La clínica. Tenemos una triada en el asma, ¿no? Todos disnias y bilancias. Todos disnias y bilancias. Eso es lo que vamos a encontrar, ¿no? Y que además esta clínica se presenta frente a un desencadenante ya conocido, ¿no? Empecé a limpiar, empecé a barrer, achis, tos, disnea. Ya. Encontré el desencadenante, tengo la triada, alta presunción de asma, ¿no? También es característico la disposición bimodal de estos síntomas nocturnos o en primeras horas de la mañana. ¿A qué se debe esto? Al ciclo del cortisol, ¿no? Al ciclo circadiano del cortisol y a las bajas temperaturas en la noche. Acuérdate que el cortisol alcanza sus máximos niveles recién 9 y 10 de la mañana. Eso quiere decir que sus más bajos niveles los ocupa de 5 a 6 de la mañana, más o menos. Por eso es que las personas que tienen asma se levantan y pues ven el mismísimo infierno porque cero cortisol y con toda la alergia, ¿no? De los ácaros, del polvo, de la mañana, de la cama, de la cortina, ¿no? Pero, y en las últimas horas del día, porque disminuye la temperatura y el frío también puede causar, pues obviamente, el desencadenar el asma, ¿no? Ahora, en el examen físico hay algunos síntomas que hay que prestarles atención de manera especial porque me pueden revelar gravedad. ¿Cuáles son estos? Silencio auscultatorio. Que yo no escuche sibilancias no quiere decir que el paciente esté mejor. Más bien todo lo contrario, que está peor, ¿no? Está muy grave, necesita ventilación mecánica. Taquipnea, fatiga muscular, ¿por qué? Porque una vez que ya hay fatiga muscular, eso quiere decir que los músculos accesorios de la respiración ya se fatigaron y ese paciente va a empezar a retener CO2. Entonces, eso no es bueno, ¿no? Porque puede hacer una acidosis. ¿Cómo hago el diagnóstico? Por espirometría, ¿no? Espirometría y la clínica sugestiva. Primero tengo la clínica, la triada que ya vimos, y a eso le voy a mandar a ese paciente a hacer su espirometría siempre y cuando llegue a consulta. No, si llega a emergencia, no le voy a mandar a hacer espirometría. Entonces, ¿qué voy a obtener? Un cociente FEP1, FEBC menor a 0.7
Si tengo esto, yo, ¿qué sé? Que tengo un patrón obstructivo. ¿Sé que tiene asma? No, no sé que tiene asma. Sé que tiene un patrón obstructivo. Entonces, ¿qué le hago? Test del broncodilatador. Le hago el test del broncodilatador, se le coloca salbutamol, se le vuelve a someter a la prueba, y esta vez, si el FEV1 aumenta, o sea, aumenta por encima del 12% su valor o 200 mililitros, entonces ese paciente se dice que tiene una reversión y ahí sí puede hacer el diagnóstico de asma. Si el paciente no revierte, entonces tengo un patrón obstructivo, pero que no revierte, probablemente sea un EPOC. Ya. Y acá hay una clasificación que es muy importante, no sé si las tomen la verdad, pero es muy importante, la clasificación del asma crónico. Vamos a tener dos clasificaciones, la del asma crónico y la del asma agudo, que son las exacerbaciones del asma. El asma crónico puede ser leve intermitente, leve persistente, leve moderado y severo, ¿no? Persistente severo, perdón. Entonces, me sirvo de 3 parámetros, los síntomas diurnos, ¿no? Síntomas diurnos, acá no lo han puesto, síntomas diurnos, síntomas nocturnos, los valores, obviamente, ¿no? Del BEF1, y también acá hay otro que son los periodos intercrisis, los episodios intercrisis, los síntomas, ¿no? Si tengo, por ejemplo, ¿no? un intermitente, eso me quiere decir que el BEF1 está por encima del 80%. Si es persistente leve, igual, por encima del 80%. Entonces, estos dos son iguales en el BEF. El moderado de 60 a 80 y el severo menor a 60%. Con respecto a los síntomas diurnos, si tengo un paciente leve, entonces esos se presentan menos de una vez a la semana. En un persistente leve, lo que voy a tener es que se presentan más de una vez a la semana, pero menor a una vez por día. Si tengo un paciente con una persistencia, un persistente moderado, lo que tengo es que síntomas diurnos tiene todos los días y que síntomas nocturnos, por ejemplo, tiene mayor a una vez a la semana. Y un paciente que es severo, todo tiene frecuente. Todo es frecuente. Las periodos intercrisis, los síntomas nocturnos, los síntomas diurnos, todo es frecuente. Entonces, no dudo que les tomen esto, pero es una clasificación muy importante y al final del día van a tener que saberlo de verdad, de todas formas. Y el tratamiento, que es también importante saber. Esta es la última guía, ¿no? De la GINA 2020. Si la quieren, me avisan, la puedo pasar. Pero está todo en inglés. Espero que no haya problemas con eso. Pero si la quieren, ahí la tengo. Me avisan para pasarla. Está clasificado en 5 steps, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. A diferencia de otras guías, ¿no? De guías anteriores, mejor dicho, ahora se plantea el uso de corticoides inhalados desde el step 1. Antes solamente se proponía que el paciente utilice SABAs, ¿no? Short Action Beta Agonist, desde el step 1. Pero ahora ya no. Ahora se dice que esos pacientes pueden usar incluso corticoides inhalados desde que están así súper leves, ¿no? Pero sigue siendo real que solo se recete SABA, ¿no? A requerimiento del paciente. Es decir, si no lo requiere, no lo usa, ¿no? Ese es un paciente que no tiene muchas complicaciones. En un step 2, ahí sí, ya empiezo con los corticoides inhalados obligatorios a dosis bajas, que además se acompaña de un SABA, que va a ser de rescate nada más cuando el paciente tenga crisis. Puedo entrar en consideración el uso de antileucotrienos y también puede entrar en consideración no, aquí no, todavía no, ya. Solamente corticoides inhalados de bajas dosis y SABA. Y puede entrar en consideración los antileucotrienos. En el step 3, o sea, en el paso 3, voy a tener que usar de todas formas corticoides inhalados a bajas dosis todavía, pero acá ya puede usar LABA, ¿no? Por ejemplo, el ICC con formoterol, que es un LABA. Puede usar SABAs también, puede usar los antimuscarínicos también, que también se han indicado para el STEP 3, pero lo más frecuente que se use es el corticoide a bajas dosis y un LABA.
¿no? En el caso de esto, ya no es necesario que yo le dé un SABA adicional. ¿Por qué? Porque ya aquí viene incluido, ¿no? El beta agonista. Entonces, darle esto y darle el otro le voy a causar una súper taquicardia al paciente. El step 4. En el step 4 ya no le doy a dar una baja dosis de corticoides inhalados, sino que le doy una dosis media que sigue acompañándose del ABA, ¿no? Acá le puedo sumar el tiotropio, el hipatropio, si no tengo, ¿no? Pero para asma, el tiotropio, los antileucotrienos. Y el step 5 es el asma resistente, el asma que de difícil control, en el que se utilizan altas dosis de corticoides inhalados con LABA. Además, se utiliza la terapia biológica, donde utilizamos el anti-inmunoglobulina E, que es el omalizumab, y también podemos utilizar corticoides orales, ¿no? Por corto tiempo, como puede ser la prednisona, máximo 50 miligramos por día. Pero son, bueno, sabemos, ¿no? Los prejuicios que pueden causar tomar corticoides orales. Entonces, esto siempre es con mucha precaución, ¿no? Y básicamente ese es el esquema, ¿no? No es tan complicado. Más complicado quizás es la posología que creo que les han puesto en las diapositivas. Y luego les mencionaba que habían dos clasificaciones del asma, ¿no? El asma agudo y el asma crónico. El asma crónico ya lo vimos, ¿no? El leve, el intermitente, el persistente leve, el persistente moderado y el persistente severo. Pero en una crisis asmática aguda, el paciente llega mal, llega a la emergencia. ¿Cómo lo clasifico? Leve, moderado, grave y extremadamente grave, gravísimo, ¿no? Y a punto al borde de pasar a la otra, ¿no? Pero hay algunos factores que tengo que tener en cuenta cuando haga yo esta clasificación que me van a ayudar a ver la gravedad. Si el paciente llega caminando, entonces el paciente, en teoría, no está tan mal. Si el paciente habla frases, entonces el paciente está más o menos, ¿no? Si el paciente solo habla palabras, entonces sí está mal, ¿no? Ya ni siquiera puede completar una oración. Y si el paciente no habla nada, no se le escucha nada, lo ausculto y nada, ese paciente está muy extremadamente grave, ¿no? Necesita ser intubado. Hay algunos factores también, por ejemplo, la frecuencia respiratoria. Menor a 25, leve. Menor a 30, moderado. Mayor a 30, grave. La frecuencia cardíaca, menor a 100, leve. De 100 a 120, moderado. Mayor a 120, grave, ¿no? El pulso paradójico se presenta en el grave. En el grave se presenta el pulso paradójico. No así en el extremadamente grave. El extremadamente grave está tan grave que ya el cuerpo ya se cansó de todos los mecanismos por los cuales podría intentar compensar esa falta de oxígeno. Entonces, el manejo de estas crisis va a depender cómo lo clasifique. Si lo clasifico de leve, pues el tratamiento va a ser sus puffs de salbutamol cada 20 minutos por 1 hora, ¿no? O en su defecto, la nebulización con salbutamol, ¿no? Pero si tengo un moderado grave, ahí la cosa pues cambia un poco, ¿no? Y aquí está como la mnemotecnia del tratamiento de una crisis asmática grave. Tenemos la B de beta agonista, obviamente le voy a dar el SABA, puedo dárselo en nebulización, o, bueno, ahí sí es en nebulización, ¿no? Porque el paciente está muy grave. El oxígeno se lo tengo que dar, pero solo le voy a dar oxígeno a aquellos pacientes que estén desaturando por debajo de 92. No, le voy a dar la corticoides endovenosos, ¿no? Aquí le voy a dar, por ejemplo, la hidrocortisona, la A de adrenalina, que no están usados en realidad, pero también en algunos casos se ve. Y lo que sí se les da es sulfato de magnesio en pacientes que son muy graves. Y finalmente la ventilación mecánica en pacientes en los que ya veo fatiga, ya hay una acumulación de CO2, el paciente ya no se le escucha nada. Son pacientes que tienen que entrar a ventilación mecánica. Ya, entonces chicos, bueno, hasta aquí es la clase, ¿no? Y ahora es el pasito, que son solamente 10 preguntas, recontra fáciles. Entonces, lo que vamos a hacer es que si tienen una hojita a la mano, pueden ir marcando las respuestas, le toman una foto y me lo mandan al interno, ¿no? Para que puedan tener ahí sus notas, ¿no? Eso no está en el PPT que les he mandado, así que
si en todo caso se los puedo mandar, se los voy a mandar para que no sé, para que puedan resolverlo tranquilamente ya saliendo de la llamada. Se los mando en un PPT y les doy media hora para que me lo manden y ya, bueno, entonces los puedo corregir. Si no hay ninguna pregunta, chicos, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿O todo se entendió? No se entendió nada. Chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿O todo está... o todo se entendió? Bueno, voy a tomarlo como que sí se entendió. Ya, chicos, entonces les mando esto y en todo caso me lo mandan, tienen media hora y ya la próxima semana estamos terminando con intersticiopatías, que es al toque, y empezando la semana 2. Así que, bueno, vayan repasando y que tengan una bonita semana.